encontramos con el dirigente estudiantil Javier Rojas y él nos va a hablar acerca del modo de producción, formación social y coyuntura política. Javier, ¿qué nos puedes hablar acerca del modo de producción? Bien, el modo de producción, bueno, este concepto lo determina Carlos Marx, ¿verdad? Con la teoría del materialismo dialéctico, hizo estudios acerca de la economía política. El modo de producción tiene que ver simplemente, como lo definió Marx, con las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Es un conjunto. El modo de producción está determinado dependiendo cómo interactúan precisamente estas fuerzas que te he dicho, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. El modo de producción actualmente en el que vivimos en nuestro país, en la gran mayoría del mundo, es el modo de producción capitalista, ¿verdad? Que está determinado en lo que tiene que ver con las relaciones sociales de producción, en el que tiene los medios de producción, el dueño de los medios de producción, el dueño de la empresa y el obrero que vende su fuerza de trabajo. Nosotros consideramos que el modo de producción capitalista, que el sistema económico del capitalismo realmente es un sistema explotador que se enriquece por las necesidades de los obreros. Es tan injusto que si ponemos un ejemplo, supongamos el obrero de la fábrica Nike, digamos que él elabora 10 zapatos o 20 zapatos diarios de la marca Nike. Si nos ponemos a comparar con los 25 días que más o menos trabaja el obrero, es un número elevado de zapatos. Que cada zapato se venda, por ejemplo, qué sé yo, a $100 en el mercado, pero eso es una cantidad muy elevada. Todo eso se apropia el capitalista. Y el obrero simplemente, como no tiene los medios de producción, lo único que hace es vender su fuerza de trabajo, es explotado y gana un mínimo, un salario básico, como es lo que pagan aquí en el Ecuador. Entonces realmente este sistema es un sistema de explotación, un sistema que ve al obrero simplemente como un instrumento más para producir mercancía, un modo de producción que lleva a la gente simplemente y la induce a que consuma. Entonces Marx lo que plantea es la lucha de clases, la lucha de contrarios, donde la burguesía y los proletariados se forman y esto es ya una formación social. Verás, lo que elaboró Marx, el materialismo dialéctico. Marx fusionó el materialismo histórico y la dialéctica, ¿verdad? El materialismo que ha existido, que simplemente es el estudio en sí de la materia como lo primero, ¿verdad? Y la dialéctica principalmente tuvo su fuente dentro de la teoría hegeliana, es uno de los maestros de Carlos Marx, ¿verdad? Lastimosamente era un dialéctico idealista, pero Marx hizo mejorar la dialéctica hegeliana y lo que simplemente dijo que era una contradicción que exista un dialéctico idealista. Él fusionó el materialismo y la dialéctica, entonces desde ahí se crea el materialismo dialéctico. La dialéctica no es nada más y nada menos que la ciencia que nos ayuda a la interpretación de los fenómenos dentro de las tres esferas, la naturaleza, el pensamiento y la sociedad. Es ahí que viene este tema del estudio de la economía, la interpretación de los fenómenos políticos, económicos, el desarrollo de las fuerzas naturales y un sinnúmero de cuestiones de Carlos Marx. Efectivamente, como tú has manifestado, lo que Carlos Marx planteaba era la lucha de clases. Esa es la historia de la lucha de la humanidad después del comunismo primitivo. Por eso es que Marx fue tan inteligente, un tipo tan brillante, ¿verdad? Que califica, imagínate, o sea, dice los modos de producción y empieza a calificar no a las etapas de la humanidad por el tiempo, sino por el modo de producción en el que en ese momento se desarrollaba. Y de ahí desarrolló el modo de producción esclavista, el feudalista, de ahí vino la revolución industrial, el capitalismo, y él dice que la última escala de la humanidad es el socialismo de transición al comunismo, porque es un sistema equitativo, un sistema justo más que equitativo, ¿verdad? Donde realmente se valora al obrero, primero se satisface las necesidades de la humanidad y después lo que sobra, bueno, para el mercado, para el intercambio comercial. Entonces realmente la formación económica social depende de esto, de cómo interactúan las fuerzas productivas con las relaciones sociales de producción. Marx establecía, ¿verdad? Y eso nos ha demostrado la historia, que cuando las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción entran en contradicción, generan cambios bruscos entre la sociedad. Esto ya tiene que ver, o sea, una teoría tan completa que este choque, ¿verdad? Que parece solamente una cuestión económica social, o sea, el choque de las relaciones productivas, cuando entra en contradicción con las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas generan cambios bruscos, y es lo que se le llama comúnmente revoluciones, ¿verdad? Porque ya no aguanta más el sistema, el obrero en el sistema en el que vivimos.
porque ya no puede satisfacer sus necesidades, porque está siendo demasiado explotado. Entonces esto es lo que genera las revoluciones, que no son nada más y nada menos que cambios cualitativos dentro de la sociedad en la que vivimos. Cambios cualitativos en los que se determina que se vea al ser humano como una persona a la que se tiene que satisfacer sus necesidades espirituales, sus necesidades materiales, y después obviamente viene el tema de, como te decía en un momento dado, el tema del cambio de las mercancías y un sinnúmero de cuestiones. Contrario a lo que plantea el capitalismo. El capitalismo dice, haz lo que quieras, pero como no tienes tú los medios de producción, como no tienes fábricas, no tienes herramientas para poder trabajar, te ves obligado a vender tu fuerza. Claro, entonces a partir de este concepto de modo de producción podemos ver la formación social. Diríamos que el concepto jurídico-político, lo ideológico, es algo global que en conjunto es la formación social. Por supuesto. O sea, la formación social depende del modo del sistema económico-social en el que vivimos. Como te decía, el sistema económico-social en el que vivimos es el sistema capitalista, por ende la formación social de la gente es una formación netamente derivada del tema del consumismo, ¿verdad? Del egoísmo, incluso un sistema que crea a las personas egoístas. O sea, si yo me supero, allá tú verás cómo haces, pero yo tengo que comer, yo tengo que vestirme, pero el otro no me importa. O sea, genera un ser humano individualista. Entonces eso también determina, por eso es que nosotros decimos que el ser social determina la conciencia social. Dependiendo en qué sistema viva se determina la conciencia en la que la gente vive y cómo la gente opina. Entonces, a veces, ya refiriéndome a un tema un poco, concatenando algunos temas, ¿verdad? De filosofía marxista, el tema de la media producción, la formación social, nosotros incluso creemos, ¿verdad? Los que estudiamos el marxismo-leninismo, porque el marxismo, Lenin completó la teoría de Mal, Lenin Ilich Ulyanov, ¿verdad? El precursor de la Revolución Rusa. Entonces nosotros creemos que incluso hasta aquella frase que dice que el ser social que pienso y luego existe, es una frase netamente idealista que se contrapone a la filosofía del materialismo dialéctico. Porque para pensar primero tienes que existir, ¿verdad? Es ilógico que digas primero pienso y luego existo. Primero existes y luego piensas. Entonces esto es tan sencillo en el cual te puedo explicar o podemos deducir más o menos lo que es el materialismo dialéctico, ¿verdad? La materia primero y después el desarrollo del espíritu. Pero no el espíritu como lo consiguen los idealistas, ¿no? Que el espíritu que sale del cuerpo y el alma, no. El espíritu para nosotros es como el conjunto de ideas, de sentimientos, ¿verdad? Producto también de donde vivimos, las personas que amamos, de cómo nos comunicamos, un sinnúmero de cuestiones. Claro. La coyuntura política también está relacionada en este aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica viene corriendo toda una corriente progresista, democrática, que ha sido aprovechada por uno u otro personaje, ¿verdad? Unos con un carácter verdaderamente de querer hacer un cambio social y otros de un carácter oportunista que han traicionado precisamente los intereses de esta corriente social. Para ponerte un claro ejemplo, Ecuador, ¿verdad? El presidente Rafael Correa dice ser el socialista, dice supuestamente aplicar un socialismo del siglo XXI en su número de cuestiones, pero vemos que es todo lo contrario. Los medios de producción siguen en manos de los grandes terratenientes.
Aquí son unas 20, 30 familias que controlan las riquezas del Ecuador, ¿verdad? El grupo El Juri, el grupo Novi, los Novoa, un sinnúmero de cuestiones. Entonces, lo que están haciendo algunas personas, ¿verdad?, que han traicionado a toda esta corriente progresista encabezada por las organizaciones sociales, esta coyuntura política es simplemente hacer un maquillaje al sistema capitalista en estos países donde el capitalismo es atrasado, no es un capitalismo desarrollado. Entonces, eso ha generado precisamente ahora una nueva contradicción entre ellos, entre los que dicen elaborar las banderas del socialismo y los grupos sociales, los sectores de izquierda que dicen que ellos quieren que se aplique el modelo socialismo científico, que no es nada más y nada menos que se socialicen los medios de producción. Un dato curioso es que había un estudio a nivel mundial que decía que si se le quita el 70% de las riquezas de los grandes grupos económicos, se soluciona la pobreza a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no hacen esto los gobiernos? Porque el capitalismo vive eso. El capitalismo no es nada más y nada menos que la concentración de la riqueza en pocas manos. Por eso es que los pobres...